Res. Muy buenos días, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, junto a su equipo. También está Hernán Calderón, que nos va a acompañar en el segundo tema de la tabla. Por supuesto, nuestros colegas Manuel José Osandón, Alejandro Navarro, y también veo ahí a la Biblioteca del Congreso Nacional y a la Secretaría. Si me faltó alguien, les pido disculpas, somos varios hoy día en esta sesión. Secretaría, don Luis, ¿tenemos cuenta? Sí, señora presidenta. En la Secretaría de la Comisión se han recibido 3 documentos, todos del presente mes. Con la primera, de fecha 29 de marzo, la gerente general de Relaciones Industriales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, la señora María Soledad Morgado, cursa una solicitud de audiencia para que el señor Alejandro Muñoz, representante de dicha organización, exponga los planteamientos de aquella respecto del proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico con el propósito de permitir el endoso de billetes de pasaje para que sean utilizados por un tercero. Se hace presente que esta iniciativa se encuentra en el segundo lugar de la tabla de la sesión del día de hoy. Con la siguiente comunicación, también de fecha 29 de marzo, la honorable senadora señora Adriana Muñoz remite una misiva Coordinador Nacional de Conductores de Colectivos, con la que esta asociación sostiene la necesidad, por una parte, de la creación en Chile de un registro nacional de conductores profesionales y por otra, de la formalización de los actores del gremio. Respecto del primer punto planteado por la coordinadora, se deja constancia que esta comisión, con fecha 6 de mayo de 2020, aprobó en general, por la unanimidad de sus miembros, el proyecto de ley sobre ordenación de las licencias de conducción profesional, iniciada en moción de los honorables senadores señores Juan Pablo Letelier, Francisco Chaguán y Jorge Pizarro. En consecuencia, la iniciativa se encuentra en la sala de la corporación. Finalmente, con fecha 30 de marzo, se ha recibido una nota de excusas del gerente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, señor Rodrigo Ananías, con la que comunica que no podrá asistir a la presente sesión por razones de fuerza mayor y solicita, a su vez, ser invitado a la próxima sesión en que se discuta este proyecto de ley. Esos son los documentos de la cuenta, señora presidenta, y correspondería pasar al primer punto de la tabla, que tiene por objeto proceder a la discusión y votación en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señor Francisco Chaguán, señora Carolina Goix y señores Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro y Alejandro Navarro, que suspende la inscripción de vehículos en el Registro Nacional de Transporte Remunerado de Escolares. Muchas gracias, Luis. Hoy día entonces estamos convocados para ver este proyecto de ley en primer trámite constitucional. Es una moción parlamentaria. Hemos escuchado también a varios de los actores incumbentes al respecto. Está la Confederación del Transporte Menor de Chile, Contramen. Está también, escuchamos a la Confederación Gremial Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile, Confetetuch, y también la Confederación Gremial Nacional de Transporte Escolar de Chile, CONATECHI. Entiendo que también los alcances de esas exposiciones también se hicieron llegar a los senadores y senadoras. Le voy a dar la palabra ahí a la Secretaría para que nos haga una relación respecto del artículo único. ¿Presidenta? Sí, Diego. Sí. Sumado al senador Letelier también. Bienvenido, senador. ¿Cómo está, senador?
Tal como usted lo señalaba en la última sesión, Presidenta, se recibieron a las organizaciones en cuestión, dos de las cuales formalizaron además sus exposiciones mediante el envío de la respectiva documentación. En concreto, Presidenta, Contramen, representada por Eduardo Castillo, y Confentetuch, representada por Verónica Contreras, manifestaron que en esta ocasión no iban a respaldar, a brindar su apoyo al proyecto de ley en análisis, Presidenta, mientras que la señora Rosa Rojas, presidenta de Conatechi, sí manifestó su respaldo a la misma en el contexto de las ayudas que se pretende brindar al sector. Eso sí, dos observaciones, Presidenta. La primera, que fuera reducido el plazo de congelamiento y que se pudiese reservar el cupo, por así decirlo, a vehículo, permitiéndoles, no obstante establecer el congelamiento, que reingresaran una vez que adquirieran el respectivo vehículo, Presidenta. Eso a modo de resumen de los planteamientos de las organizaciones. La Secretaría también efectuó una propuesta en línea con el planteamiento de la última. Me gustaría la ministra. Senador, a todos los integrantes de la comisión y a los invitados. Nosotros, por supuesto, son los sector tuvo y hemos tenido relación con la persona que representa, pero se deshizo la alianza que tenía con algunos de los integrantes que representan. Es importante la discusión hacia lo que necesitamos resolver, y lo que se necesita es reforzar que las personas que ejercen el transporte escolar tengan algún tipo de actividad. Si hay una reducción de la demanda y menos niños yendo a los colegios, y si hay cuarentenas más estrictas, eso va a ser más riguroso. No sacamos mucho con restringir las inscripciones, porque lo que necesitamos es que tengan alguna actividad, y así lo hemos enfocado nosotros desde el Ministerio a través de un decreto especial que emitimos el año pasado, que les permite ejercer otras actividades con ese vehículo. En rigor, la inscripción del transporte escolar es exclusivo para ese fin. Desde el Ministerio abrimos esa posibilidad, y por eso el año pasado muchos transportistas escolares pudieron dar servicios, por ejemplo, de delivery o transporte de personal a servicios de salud o transporte de personal a empresas. Y eso les ha permitido subsistir, además de las ayudas sociales que también ellos como grupo estaban incluidos en el bono y préstamo especial de transporte. Lo que hemos hecho este año es prorrogar ese permiso, volver a permitirles que ejerzan actividades distintas. Con el mercado tan restringido de escolares transportándose, creemos que la solución de cerrar el parque, que implícitamente eso es lo que se está planteando al suspender las inscripciones, no resuelve esta necesidad más esencial. Por otro lado, los mercados cerrados han probado también ser inflexibles en cuanto a las mejoras. Cuando se cierran los mercados y empezamos a hablar de cupos, en general se nota algún tipo de deterioro del servicio. Lo que nosotros estamos mirando también es proponer, y eso está bajo análisis ahora, alguna extensión de las inscripciones vigentes, de manera que las personas que tienen vehículos y que tendrían que salir puedan permanecer todavía seguramente un año más, no los más antiguos, pero sí algunos que tienen antigüedades medias, porque hay límites distintos en distintas regiones, y con eso puedan mantener su actividad. Así que nosotros compartimos completamente la necesidad de tomar iniciativas que mantengan a estas personas trabajando.
Y dado que hay muy pocos escolares, creemos que la mejor manera de mantenerlos trabajando es abriendo esta gama de posibilidades en los que ellos pueden dar otros servicios y que eso ha probado ser bastante eficaz desde inicio de la pandemia del año pasado. Fue una de las primeras medidas que adoptamos, justamente flexibilizar el uso y este año estamos extendiendo eso. Y posiblemente por eso mismo es que los gremios también apuestan a eso, a tener más bien la garantía de actividad que alguna restricción que en este caso, dado el mercado tan restringido, tendría poco efecto. Muchas gracias, senador. Gracias a usted, ministra. Se ofrece la palabra a los colegas. Yo tengo la misma inquietud porque este es un proyecto de ley que en general a los gremios que pretende favorecer o acoger, al menos dos han manifestado que no están de acuerdo. Entonces, sí creo que es importante que tengamos una salida para aquellos que tuvieron que vender su vehículo, que pudieran volver a registro, creo yo. Pero el congelamiento, evidentemente, que abre esto de la figura del dueño de los cupos, que tampoco ha sido la mejor figura. Por eso abro el debate. Está ofrecida la palabra. Senador Navarro. Gracias, presidenta. A ver, la propuesta que nos ofrece la ministra, un año, hemos hablado de 2 y de 3, proyecto de ley presentado para eso, para poder ampliar los plazos, pero el gobierno no lo ha priorizado. Es decir, actúa cuando hay presión, cuando hay este proyecto. Porque la verdad es que los problemas que Recording in progress. Gracias, presidenta. Quiero saludar a la ministra, saludar a los colegas. Parece que Alejandro está de vuelta. Sí. Senador Navarro, quedó congelada la imagen. Sí, disculpe, se me cayó la conexión, ahora entré a otra red. También. Estamos con problemas. Gracias. Navarro está con senador el también. acá. ahora sí. Senador. Ahora sí. Ahí se... Viene que podamos aumentar los plazos para que los vehículos salgan, un año extremadamente poco, pero la inmensa mayoría de los vehículos no está trabajando. Hacer que retiren su vehículo, por cierto, ahora, dándole un año, no va a resolver el problema, porque los niños no van a volver a clase este año, y el próximo año nadie sabe. Yo escuchaba decir al ministro Pari hace unos minutos atrás, parece que en Santiago no hay cuarentena. Solo quiero decir de que mientras no sepamos cuánto va a ser el plazo que dure esta pandemia y que los niños no vuelvan al colegio, lo más prudente sería proteger a los que están en el sistema, porque cuando se debilitan los que están en el sistema, hay otros que quieren comprarlo todo, ministra. Y en esto, al igual que en el proyecto que vamos a ver en segundo lugar de la tabla, tenemos que regular. Yo creo que el proyecto de ley está bien dirigido. Congelar el parque impide que hay quienes, cuando las acciones están bajas, compren barato, es decir, porque después van a subir cuando esto se normalice. Y ello permite ordenar, permite focalizar en quienes vamos a centrar las acciones de beneficio, que son los que tienen historia, los que están hoy día cesantes, y no quienes puedan llegar comprando vehículos a gente que está desesperada y ha tenido que vender. El sentido de congelar es decir, proteger para que nadie vaya a poder entrar va con la amenaza que va a entrar. Entonces, no sé las razones, me hubiera gustado que las asociaciones lo hubieran expresado, o si, no sé si la Secretaría pudiera hacer un detalle de las que se oponen. Conversado con la señora Rosa y lo están apoyando. No me queda claridad sobre qué ponen. Y hubieran podido venir y haberlo expresado.
me parece adecuado. No sé si están todavía presentes y nos acompañan las asociaciones que se oponen. Y no sé, Presidenta, si la Secretaría puede hacer un recuento de los fundamentos de esa oposición. Eso. Lo veremos. Gracias, senador Navarro. Senador Letelier. Presidente, voy a partir explicitando la moción que voy a presentar, que es postergar esto para la próxima semana. Voy a explicar el por qué. Tengo una discrepancia con la señora ministra y con aquella línea de pensamiento de que el mercado siempre es bueno. Es decir, que la competencia realmente existe, o de que los registros no son buenos. Quiero decir que el Estado en varios ámbitos regula y limita a ciertos actores económicos por buscar otros bienes. Lo quiero dejar planteado porque el argumentar contra los registros per se, bueno, yo creo que tiene una carga ideológica, una mirada que yo en lo personal no siempre voy a compartir. Pero quiero dejar de lado esa conversación porque eso no es el tema de discusión. El tema de discusión es que tenemos un grupo de personas, son varias decenas de miles, que se han empobrecido brutalmente producto de la pandemia, y donde el gobierno ha sido, voy a tratar de buscar la palabra más suave, respecto a ellos, donde pensar de que el permitir que sean Uber o que repartan cosas les salva la vida, no comparto esa mirada. Yo sé que la ministra y el ministerio fue muy activo y yo quiero valorarlo y reconocerlo cuando se peleó para que se reconociera al sector del transporte como beneficiario de las ayudas económicas, sea por el IFE, sea por el bono clase media, por diferentes lados. Hoy estamos en este momento en la misma discusión en la Comisión de Hacienda, las ayudas al transporte, y piensen que con 500.000 pesos y endeudándolos más es una tremenda ayuda. Yo quiero decir, tengo una discrepancia con esa mirada del Ministerio de Hacienda. Les conviene más una renta básica mensual para asegurarle un ingreso a esa familia. El objeto de congelar el parque en su momento, que fue pedido por los gremios, ese es el origen, era para asegurarles que no pierdan fuentes de empleo a futuro y que estén en igualdad de condiciones. Y yo lo que le escuché a los representantes el otro día no era que todos estaban en contra del congelamiento. No eran partidarios que fuera tan largo, eran partidarios de una cosa más acotada y estaban preocupados de la gente que había vendido sus vehículos. Entonces habían diferentes realidades. Yo creo que podemos, Presidenta, postergando el tratamiento de este proyecto, conversar y hacer una pequeña mesa con el Ministerio de Transporte para llegar a un equilibrio donde es evidente que la pandemia nos va a acompañar todo este año. Quienes nos volvemos a actividades escolares por lo menos el primer semestre es imposible. Los que lo digan, entonces, ¿para qué piden postergar las elecciones? Si que no podemos hacer elecciones porque hay una pandemia, ¿por qué vamos a hacer clases con todos presenciales? Entonces, es porque tenemos un problema sanitario grave. Y los transportes escolares no van a tener ingresos. Y ese es el problema de fondo. Propongo que posterguemos, pasemos al otro proyecto, porque necesitamos buscar una ayuda a este sector, que es el tema de fondo. Gracias, senador Letelier. Ministra. Presidenta. Luego el senador Navarro. Está sin micrófono, ministra. Sin micrófono, Gloria. Ahí sí, gracias, disculpe. Quería precisar solamente que si hay un ministerio que tiene registros de todo, es el Ministerio de Transporte. De hecho, todos los sistemas regulados tienen su propio registro y estamos creando nuevos registros. Estamos hablando ya del registro de conductores. Lo que nosotros creemos es que el dinamismo de operadores que entren y salgan, por ejemplo, en el mercado de taxi, favorece a las personas. Así que esa es la postura. No es que no queramos tener algún tipo de registro, porque además no es una cosa de capricho, sino de cómo le damos mejor servicio a las personas. Quiero decir también que hemos hecho un gran esfuerzo por incorporar al transporte escolar abonos especiales, porque justamente reconocemos esta dificultad
y estamos bien abiertos a ver alternativas que puedan facilitarles el desempeño de su actividad, no necesariamente transportando escolares por las razones que todos conocemos. Estamos ya flexibilizando el uso y tal vez hay medidas que se puedan tomar con vigencia de 1 año y volver a evaluarlas. Es tan difícil anticipar ahora qué es lo que va a pasar, que comprometer años es difícil, pero sí tomar medidas como extensión de vigencia por 1 año puede ser. Siempre, y quiero aquí plantear, resguardando la seguridad. Hay distintos periodos de vigencia para los servicios de transporte escolar, algunos en que alargar 1 año implica, por supuesto, alguna revisión adicional, por ejemplo, revisión técnica, en fin, pero en otros puede ser una complicación porque son vehículos que ya son muy antiguos. Entonces, habría que mirar un poco los grupos. Nosotros tenemos la mejor disposición para flexibilizar, pensando en un periodo de 1 año, porque creo que no tenemos la posibilidad, ninguno de nosotros, de anticipar a más que ese plazo, y si es necesario reactivar medidas, tal como lo hicimos el año pasado y lo estamos reactivando ahora, habrá que hacerlo. Entonces, esa es la propuesta. Yo coincido con el senador Letelier en que le demos una vuelta y veamos qué medidas son las que los propios interesados consideran más valiosas para ejercer su tarea. Y mi impresión es que es flexibilizar la actividad para que ellos puedan hacer otras cosas, porque lo que necesitan es vender sus servicios. Muchas gracias, ministra. Senador Navarro. Vamos resolviendo. No, presidenta, solo recordar a la ministra, junto con el senador Chaguán, Letelier, Alejandro García Huidobro, entre otros, hemos presentado modificaciones al FAR para poder hacer de que estos recursos vayan también al transporte público. Y hemos presentado otro proyecto de ley para que el transporte escolar sea considerado transporte de pasajeros menor público. Esto no es de que el Estado lo administre, no. Al igual que el transporte mayor público, que es privado, eso posibilita que accedan a bonos de chatarrización y a medidas de subsidio que hoy día el transporte público mayor tiene en todo Chile. No parece coherente excluir o aislar el transporte escolar que mueve a 1 millón de niños al día como una cosa aparte y especial. Entonces tenemos que tomar una definición, ministra. Si estamos transportando a los niños en este transporte escolar que tiene precaria institucionalidad para que el Estado pueda ayudarlo a ejercer su función, que es muy importante, lo mismo que a los taxibuses, creo que ahí tenemos un punto. Y también, si el senador Letelier pide más tiempo para esto, yo quiero que incorpore estas 2 peticiones que le hemos hecho, porque depende del gobierno, ministra, de su gobierno, el que podamos modificar el FAR y el que podamos hacer del transporte escolar, que es transporte menor, también público, para que accedan a los beneficios que el transporte público, que en Chile es privado, obtiene el Estado, que ellos están excluidos y de manera excepcional, como en este caso, son integrados. No hay ningún motivo para que el transporte de 1 millón de niños, lo más importante para la patria, los niños están primero, estén excluidos de un reconocimiento de este carácter que los haga partícipe de los subsidios para mejorar la calidad y para tener más poder de control y regulación ante el Estado por ello. Ellos están de acuerdo. Y esas 2 cosas revelan de que en este ámbito escolar, ministra, avanzamos con el auto cuando parte y se para a trancones. Ojalá pudiéramos avanzar de manera fluida. Si entablamos una mesa de trabajo con usted, como entiendo lo que lo ha pedido el senador Letelier, para conversar los temas del transporte escolar que están pendientes. Eso es, presidenta. Muchas gracias, senador Navarro. Yo coincido con la propuesta del senador Letelier. Vamos a dejar pendiente esta, porque habíamos incluso, la idea era votar hoy día. Yo creo que es importante que le demos otra vuelta. El transporte escolar efectivamente está siendo un sector que ha sido muy afectado por el tema de la pandemia. Lo primero fue la suspensión de clase. Estimamos que este año la situación se va a mantener.
tenemos la ola más compleja en materia sanitaria en este minuto, razón por la cual se han suspendido incluso o sea, está en debate el tema de la suspensión de elecciones, o sea, 7.000 contagios, 50.000 casos activos, pocos aislados, entonces hay harto tema, pero tenemos que ver una fórmula de dar una respuesta respecto de, por un lado, cómo van a poder hacer uso de las políticas públicas que van a ir en apoyo de algunos sectores. Y en esta materia yo lo que les pido es que acordemos una reunión con nuestros asesores, con la ministra, para poder ver una salida y poder tener un poco más resuelto el tema la próxima semana. También le voy a reiterar a la Secretaría que nos haga llegar a todos las cartas, donde efectivamente plantean su posición y opinión al respecto, al menos de 2 gremios, y ojalá podamos conseguir la del tercer gremio que expuso la vez anterior, la CONATECHI, y poder resolver en orden de garantizar ayudas y apoyos a este sector. Yo siento que una de las preocupaciones más importantes, no solo el registro en sí mismo, el congelamiento, sino era el tema de no perder aquellos que tuvieran que vender su vehículo. Yo creo que ahí tenemos que ver alguna alternativa. Así que si hay acuerdo, pasamos al segundo punto. Presidenta, Andón, ahí lo veo. yo estoy de acuerdo que lo estudiemos, pero lo que no entiendo en la lógica, para que lo discutamos después, ¿en qué beneficia el congelamiento? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por eso, porque en el fondo lo que ha dado el Ministerio es la libertad para que puedan trabajar en lo que sea estas personas. Y claramente la incertidumbre del futuro de la educación es clara. En el caso de los taxis, lo que hemos visto es que al final quien tiene plata para pagar un cupo es el que manda. Y al final se prostituye el sistema. Porque estos los tienen y al final financiamos los que más tienen porque significa que hay plata y el cupo vale mucho más que el auto. Así que yo estoy dispuesto a esto, pero no entiendo la lógica del proyecto. No entiendo yo sé que hay que proteger y ayudar a estas personas, pero no sé por qué si se congelan lo que lo ayudan. Creo que es todo lo contrario. Y no hay que tenerle miedo al tema del mercado o no mercado. Es cómo la gente se las ingenia para salir a trabajar y parar la olla, como dicen en Coyhaique. Gracias, presidente. Gracias, senadora Sandor. Muy El buen tema es que es un anticipo sector que ha viene. estado muy golpeado. Entonces, yo creo que tenemos que buscar alguna alternativa que den el punto, ¿no? Porque pedirle a alguien cuya identidad es transporte escolar que se ajuste al delivery también implica un cambio que no ha sido sencillo. O sea, un proceso de adaptación que nos tiene a todos complicados. ¿Ah? Senador Letelier. No lo veo. Gracias, presidenta. Vamos a dejar esto para una conversación posterior, pero por su intermedio a mi colega Manuel José Osandón. Lo que pasa es que no todas las comunas son grandes. Hay realidades muy distintas en las 345 comunas del país. No todos los transportistas escolares tienen los mismos empleadores. Algunos irán a colegios particulares, otros a colegios municipales, otros financiados algunos por los apoderados, otros por el Estado, y el Estado financia en diferentes formas. Y tienen restricción de uso de los vehículos. La propuesta de congelamiento de parques lo pidieron los gremios en su momento, y si vemos la historia se va a recordar, y es porque estaban en la yo diría, situación de pánico, no tener ninguna ayuda, no tenían con qué generar ingresos, estaban esperando que alguien los ayudara y sentían que iban a tener que vender sus vehículos y después con la post-pandemia iban a llegar otros y desplazarlos de su trabajo. Ese es el origen. Creo que lo que queremos es ayudarlos. Lo quiero situar en su contexto, que yo creo que es lo que nos interesa a todos, es tratar de ayudarlos. Me parece muy bien y agradezco a la ministra la voluntad de recoger el guante, ver si una posibilidad es alargar la vigencia de los vehículos o buscar otras alternativas también. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Letelier. Entonces vamos a dejar pendiente este tema. Yo propongo que tengamos una reunión ahí previa a la próxima sesión.
y pasamos al segundo punto. El segundo punto de la tabla tiene por objetivo iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Aeronáutico con el propósito de permitir el endoso del billete de pasaje para que sea utilizado por terceros. Es un proyecto de en segundo trámite. Hola, jefe, buen día. Sí. Presidenta. Senador Letelier. Entiendo que hay dos proyectos. Uno es el endoso. No sé si hay dos temas en el mismo proyecto. Los dos. Senador, sí, le vamos a dar la palabra ahí a la Secretaría. Yo entiendo que estas son mociones parlamentarias de la Cámara de Diputados. Entiendo que son 5 que han sido refundidas y todas están orientadas en efectivamente modificar ahí el Código Aeronáutico para permitir el endoso pasajeros a terceros. Un tema, bueno, en zonas extremas lo experimentamos, este tema bien seguido. O sea, es imposible endosar el pasaje y se pierde. Entonces la idea es y le voy a dar la palabra, no sé, a Luis o a Diego, para que nos expliquen y respondan un poco la consulta al senador Letelier. Senador Letelier, usted está pidiendo la palabra. Sí, es que entiendo que no es solo el tema de endoso, por eso es que hay más de un tema involucrado. El retracto. El reembolso de ticket. El retracto y el endoso. Y las condiciones del endoso. Diego. ¿Presidenta? Sí. Gracias, senador. Efectivamente, tal como decía el secretario de la comisión, son dos los temas que precisamente se tratan en dos nuevos artículos que se incorporan al Código Aeronáutico, el 131 bis y el 131 ter. En el bis se establece la posibilidad del titular del billete de pasaje aéreo de endosarlo hasta por un máximo de 3 veces durante un año y hasta 48 horas antes del vuelo, siguiendo ciertas formalidades que se establecen, traspasándole el billete a un tercero, y en el 131 ter es efectivamente un derecho de retractación propiamente tal, tempestiva uno diría, es decir, oportuna, que da el derecho a total reembolso por parte del titular. Con su autorización, Presidenta, puedo pasar a compartir el comparado. Ok. Está en la segunda columna, presidentes, senadores, el proyecto de ley en cuestión. Efectivamente, tal como se señalaba, el 131 bis establece el endoso del billete de pasaje para vuelo de cabotaje. Y no sé, presidenta, si lo paso a leer o se inicia el debate. Por favor, demos lectura y de ahí le vamos a dar la palabra a nuestros invitados. Perfecto. El artículo 131 bis reza así: endoso del billete de pasaje para vuelo de cabotaje. El pasajero tiene derecho a transferir libremente y sin costo alguno el billete de pasaje emitido a su orden. Dicha transferencia deberá ser informada al transportador con una anticipación no inferior a 48 horas respecto a la hora de salida fijada en el billete de pasaje. El transportador deberá proveer al pasajero todos los días del año, las 24 horas del día, de canales o servicios de comunicación de acceso gratuito permanente que permitan efectuar y registrar la referida información. Por el mismo medio de comunicación y en el acto de recepción, el transportador deberá entregar al pasajero un número o código de recepción y la fecha y hora del aviso. El endoso se perfeccionará a través de los mecanismos que el transportador establezca, los que deberán ser simples, expeditos y suficientes para dejar constancia de la voluntad del endosante y de los datos de identidad y contacto del endosatario. El endoso del billete de pasaje aéreo solo será válido entre personas naturales, admitiéndose solo una transferencia del mismo. En un año calendario, cada persona podrá endosar hasta 3 billetes de pasajes diferentes con cada transportador. Lo anterior sin perjuicio de las estipulaciones que establezcan mayor flexibilidad en favor del pasajero. El endoso no podrá en ningún caso efectuarse con fines de lucro, como actividad comercial o en forma habitual. Y el artículo 131 ter dispone: derecho a retracto. Las empresas de transporte aéreo deberán permitir el derecho a retracto de los pasajeros dentro de las 24 horas siguientes de adquirir un boleto de avión para los viajes que se compren al menos 7 días corridos antes de la fecha y hora de salida programada del vuelo. Los pasajeros en esas condiciones podrán cancelar su viaje y recibir un reembolso completo sin penalización.
Senadora, en la relación que se le hizo llegar a los senadores miembros de la comisión, se estableció que a criterio técnico de la Secretaría se necesitaban precisar algunos conceptos propios del endoso, en tanto, por ejemplo, ser un acto formal, cuál va a ser la responsabilidad del endosante y en qué términos va a formalizar el endoso el endosatario, entre otras cosas, la misma aplicación el ámbito de aplicación de estos derechos, a vuelos nacionales, vuelos internacionales, son cosas que habría que precisar y delimitar conceptualmente de mejor forma en términos de técnica legislativa a criterio de la Secretaría. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, Diego. Le voy a pedir que dejemos de compartir pantalla para poder vernos. Y en este punto hemos invitado al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de CONADECUS. Así que, señor Hernán Calderón, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por la invitación. Saludar a los senadores de la comisión y a todos los presentes, invitados, a la señora ministra también. La verdad es que voy a leer la presentación que tengo y yo posteriormente enviaré a ustedes porque por el tiempo no alcanzamos a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Tengo un problemilla aquí que voy a tener que resolverlo. Aquí. Listo. Rafael. Ahí está. Bien. Señora Presidenta, a nosotros nos parece de que este proyecto, esta iniciativa, responde precisamente a una de las inquietudes que han existido permanentemente por parte de los consumidores cuando adquieren pasajes aéreos o tickets y reservan y posteriormente no pueden hacer uso de este servicio y no tienen posibilidad alguna de endosarlo, recuperarlo, lo cancelado con anticipación al reservar el ticket. Los dos puntos que abarca son dos puntos centrales en los cuales nosotros hemos estado permanentemente, incluso hay demandas colectivas que están pidiendo justamente la restitución de lo cancelado con anticipación por las líneas aéreas que producto de la pandemia no pudieron llevarse a cabo los vuelos, se postergaron indefinidamente, las líneas aéreas condicionaron a los consumidores a tener que ocuparlo en un plazo restringido, de no usarlo se perdía el pasaje o devolvían una cantidad parcial de lo que habían cancelado anticipadamente. Por lo tanto, este es algo que es un abuso de muchos años y una demanda permanente de poder regular. Porque también tenemos que considerar de que este sector, esta industria, tiene privilegios. En la última modificación de la ley del consumidor, también se prohibió la sobreventa en los espectáculos, en cualquier tipo de espectáculo o donde pudiera haber sobreventa. La única que quedó fuera de la legislación y la regulación de la ley del consumidor por sobreventa fue justamente este servicio de las líneas aéreas. Por lo tanto, este servicio ha gozado, esta industria ha gozado de privilegios que realmente tenemos que empezar a modificar. En las legislaciones comparadas en otros países, ya esto que estamos hoy día discutiendo existe. Ya no es. Miremos solamente un poquito más al norte y nos vemos en Perú y ahí ya existen estos derechos. Por tanto, a nosotros, Presidenta, siempre hemos pensado que nos parece una ilegalidad que los billetes aéreos no sean endosables o cedibles a terceros. Porque prohibir como lo hacen las líneas aéreas atenta contra el derecho de propiedad de las personas. Yo adquirí un derecho, lo compré, lo pagué y lo cancelé anticipadamente. Los pasajeros de líneas aéreas tampoco han tenido ninguna ley que los ampare por este abuso. Y creo que esta es una iniciativa importante. Asimismo,
tampoco nos parece razonable que el pasajero no pueda tener derecho a retracto o, en palabras simples, derecho a arrepentirse. Si bien consideramos positivo el proyecto, consideramos necesario incorporar algunas modificaciones en aras de proteger de menor manera el estatuto de derechos de los pasajeros. Primero, señora presidenta y señores senadores, no entendemos la razón por la cual una persona natural no pueda transferir su pasaje a una persona jurídica. Mientras el funcionario entendemos por qué puede transferir a una persona jurídica. No lo entendemos. Dos, la limitación a endorsar solo 3 veces tampoco nos parece adecuada. Existen muchos casos, especialmente las personas que trabajan por faena o en la minería, habitualmente adquieren pasajes para desempeñarse por muchos meses en sus trabajos. Y por lo tanto, en tal caso, si lo que se pretende es evitar la generación de un mercado de tickets, consideramos más adecuado evitar que el endoso pueda ser más de un billete por vuelo. Nada más. Esto es habitual. Experiencias personales, presidenta. Yo he adquirido pasajes por 6 meses, viajando todas las semanas. ¿Cómo lo hago si yo tengo que hacerlo? Entonces, existen estas situaciones. Tampoco nos parece adecuado que se restrinja a solo un endoso, mientras se cumpla la obligación de informar anticipadamente. No entendemos la razón de esta limitación. En su lugar podría dejarse establecido que una vez informada la aerolínea del cambio de pasajero, no exista la posibilidad de modificar el endoso, de tal manera que no lo pueda hacer 2 o 3 veces. Lo hace una vez, tiene la posibilidad de hacer un cambio, no 2 o 3. Nada más. Sobre el artículo 131 ter, señora presidenta, del derecho a retracto, consideramos positivo que se incorpore esta garantía. No debemos olvidar de que en la ley del consumidor está establecido también el derecho a retracto. Y el derecho a retracto, los consumidores tienen 10 días sin siquiera explicar la causal. Es un derecho que tienen a arrepentirse. Son 10 días corridos que tienen los consumidores. Por lo tanto, cuando se compra a distancia o por reuniones concertadas u otro tipo. Por lo tanto, este derecho existe, pero en esta industria no se puede aplicar, ¿no? Pero nos parece que la regulación que se propone debiera al menos considerar el tiempo de adquisición del pasaje, ¿no? No es lo mismo adquirir un pasaje con meses de antelación que hacerlo a una semana del vuelo. Sí es. Es un lapso mayor, en un lapso mayor de tiempo, es más probable que las circunstancias que llevaron al consumidor a adquirir el pasaje puedan cambiar y por lo tanto se requiere incorporar ese factor. Proponemos una redacción que permita que a todos los que han adquirido restando menos de 7 días, se les permita retractarse hasta las 72 horas previas al vuelo. Menos de 72 horas no existe derecho a retracto. Pero entre 7 y 30 días puede ser hasta 96 horas y 10 días cuando supere los 20 días desde adquirido el ticket. Entre 30 y 60 días, ampliarlo a 10 días corridos desde adquirido el ticket. Y más de 60 días, tenga 15 corridos desde que adquirió el ticket. Nos parece que ahí hay una regulación justa, porque la redacción que tiene deja circunscrito a un plazo muy acotado y que probablemente los que adquieren tickets de largo plazo, reservas a 3 meses, 6 meses, incluso más, hay algunos. Por lo tanto, creo que hay que regularlo para que la persona tenga la posibilidad de retractarse. Pero hay un punto, señora presidenta y señores senadores, que aquí no está incorporado y que a nosotros nos parece importante. Dada la naturaleza del proyecto de ley, consideramos que es una instancia adecuada para presentar una indicación que establezca de manera expresa el derecho que le cabe al consumidor en caso de cancelación del vuelo. Al respecto, creemos que al consumidor
siempre debiese tener dos opciones: aceptar la prórroga propuesta por la aerolínea o bien solicitar la devolución íntegra de lo cancelado, incluyendo los costos asociados, como la tasa de embarque, que aquí no se menciona, o seguros. Aquí hay un tema que no es menor, señora presidenta: los seguros, que no están incorporados en el ticket, que se compran adicionalmente. Y hoy día tenemos una situación particular, donde todos los seguros que se contrataron, que no se usaron por la cancelación de vuelo, no se le han devuelto a las personas que lo compraron. Y ese seguro, hoy día, como dice la palabra popular, topón para adentro las compañías de seguros. Se quedaron con la platita. Y nadie ha reclamado de que los cientos y miles de vuelos que se han cancelado, los seguros que habían cancelado los consumidores, no han sido devueltos a ellos. Este es un tema que está en estudio, porque claramente, si no se usó el seguro, debiera estar pendiente de uso o simplemente hacer la devolución porque no se ocupó para lo cual estaba contratado. Entonces, aquí hay temas, señora presidenta, de que creo que debiera acoger los señores senadores y esta comisión para poder incorporar Esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad para poder regular este mercado que normalmente trata muy abusivamente a sus usuarios. No tiene buenas prácticas. Simplemente ocupa la falta de regulación para imponer sus condiciones unilateralmente. Por lo tanto, eso sería, señora presidenta, les haremos llegar nuestro documento final para que ustedes lo tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Le agradezco su tiempo, su buena disposición y vamos a estar atentos ahí a lo que nos haga llegar, con la misma claridad que la ha puesto hoy día. Así que muchas gracias. Entiendo que tenemos otro invitado y de ahí abrimos el espacio de preguntas. ¿Escuchar a la ministra? Presidenta, sí, está invitada la ministra y Martín Maquena de la Junta Aeronáutica Civil también. Ok, muchas gracias. Ministra, Sí, tiene la palabra y seguimos con Martín Maquena. Sí, yo creo que voy a dar la visión general con la que nosotros estamos trabajando. Vamos a referirnos ahora al endoso principalmente, y esa es una figura que existe en algunos países y en distintas modalidades. Y nosotros creemos que es necesario que exista y la respaldamos. Y tenemos que también poner dentro del análisis como parte de las variables el impacto que este tipo de beneficios para los usuarios puede producir después para los mismos usuarios. Cuando nosotros tenemos un mercado que ha crecido mucho en las aerolíneas de bajo costo, no podemos perder de vista que esos costos bajos provienen de estructuras de costos y tarifas que se pueden traspasar a los usuarios porque tienen, por ejemplo, o menos flexibilidad o algunas condiciones especiales que permiten que eso ocurra. Y de esas tarifas bajas nos beneficiamos todos. En la medida que se aumenten las restricciones en los pasajes, pasa lo mismo que cuando uno mira pasajes que tienen más holguras. Mientras más holguras quiere uno que tenga su pasaje, más caro es. Y si uno quiere poder devolverlo todo evento, cambiarlo todo evento, es más caro. Aquí hay un balance que es bien necesario tener en cuenta y proteger, porque queremos que, especialmente en Chile, el transporte aéreo siga creciendo a los ritmos que lo ha hecho y siga incorporando usuarios que históricamente no subían a los aviones, era prohibitivo usar aviones. En los últimos años hemos visto un gran despegue y ese despegue tiene que ver con estas estructuras de tarifa. Así que si bien consideramos que es necesario el endoso, porque las situaciones de imprevisto ocurren,
también es necesario generar algunas holguras para que ese endoso no implique restricciones que se traduzcan en una limitación de estas tarifas convenientes para millones de personas. Así que la postura nuestra es, como digo, respaldar, y creo que la forma que está planteado es consistente con los casos que hemos visto en el mundo, tanto el endoso como el retracto, que es una discusión que también surge en este mismo ámbito, no son muy habituales. Son pocos los países que tienen, por ejemplo, estos endosos a todo evento. El que tiene a todo evento ha generado estos impactos en tarifa. Así que yo voy a dejar a Martín Maquena para que dé algunos casos y sitúe el impacto del endoso. Por eso nosotros estamos favorables a la forma en que se está planteando. Creemos que en esa manera se logra el objetivo tanto de reconocer que hay situaciones imprevistas que hacen que uno tenga que suspender algún viaje y no pierda el pasaje que compró, traspasándoselo a otra persona, cómo proteger el interés de los millones que usamos las aerolíneas con tarifas low cost. Ese es el equilibrio que a nosotros nos importa mucho mantener, y por supuesto aumentar los derechos de los pasajeros aéreos es una prioridad. De hecho, es una de las áreas principales de la Junta de Aeronáutica Civil y a la cual hemos dedicado mucho esfuerzo para generar herramientas que den claridad de los pasajes, que permitan comparar, que los pasajeros estén enterados de todos sus derechos. Creemos que es un ámbito en el que se puede hacer desarrollo, así que dejo a Martín para que veamos específicamente las características del endoso como está planteado y por qué creemos que en ese caso, por lo menos desde el punto de vista nuestro, hay un equilibrio razonable que protege el interés de la demanda aérea. Gracias, ministra. Le vamos a dar la palabra entonces a Martín Maquena, bienvenido de la Junta de Aeronáutica Civil, JAC Chile. Martín tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Aprovecho de saludar a todos los presentes, a los senadores y a todos los invitados. Como bien dijo la ministra, efectivamente estos proyectos que buscan mejorar y fortalecer los derechos de los pasajeros, sin duda son proyectos que nosotros miramos con buenos ojos y que nos interesa tratar de avanzar. Sin embargo, también es bueno siempre contextualizar los posibles efectos regulatorios que pueden tener y tratar de analizarlos con anticipación para, sobre todo, tratar de mantener el crecimiento que llevábamos, voy a hablar antes del COVID, en la industria aérea en los últimos 10 años, con cifras de crecimiento de 2 dígitos en los últimos 10 años, pasando a duplicar los pasajeros entre el año 2011 y 2019, cada vez con más acceso, con apertura de rutas interregionales que no pasan por Santiago todas. Entonces, hay muchos beneficios que es importante del transporte aéreo, que es importante revisar cómo serían afectados con algunos proyectos. Conocemos que en general en este tipo de industria, en la industria del transporte y de larga distancia, en la industria hotelera, en general existen ciertas condiciones de distintos tipos de tarifas con distintas condiciones, y por lo general las tarifas más altas tienen condiciones de mayor flexibilidad y las tarifas más bajas tienen condiciones de menor flexibilidad, pero eso también permite a distintos usuarios y distintos tipos de clientes acceder a esos servicios de acuerdo a la disposición que tienen para pagar, y así es se conoce que el ejecutivo, el viajero que viaja por negocio, por lo general está dispuesto a pagar esas tarifas más flexibles, y el que viaja por turismo muchas veces prefiere asegurarse una tarifa más baja con mayores restricciones. Es un comentario general sobre la industria. Sobre el específico de este proyecto y la modificación, el artículo 131 ter de derecho a retracto, efectivamente creemos que es algo que debería poder hacerse. Sin embargo, la experiencia comparada que hemos visto en Perú, que es el único país donde existe en este minuto, a través del estudio de esa experiencia evidenciamos la existencia de un mercado negro a través de
Facebook y distintas redes sociales, donde finalmente los consumidores quedan aún más desprotegidos que antes de este tipo de iniciativas, y es por eso que se propusieron algunas condiciones para tratar de eliminar al máximo este mercado negro y de entregar responsabilidad también a las líneas aéreas en el traspaso de este billete de pasaje, para que sean ellas las que actúan como garante de que el traspaso se está haciendo de manera legal, y no, por ejemplo, una persona vende por Facebook el mismo pasaje a 2 o 3 personas o más y llegan todos con el mismo pasaje a reclamar el día del vuelo. Entonces, es por eso que se estableció en primer lugar que la transferencia, bueno, se debe hacer con una anticipación no inferior a 48 horas respecto a la salida fijada del vuelo. Eso era una recomendación por temas de seguridad que plantearon en su minuto para tener la identidad de los pasajeros. Creemos que ahí efectivamente uno podría tal vez reducir ese tiempo de 48 horas. Sobre la necesidad de las líneas aéreas de informar los canales para hacer este endoso, efectivamente creemos que deben estar disponibles para los pasajeros las 24 horas y que puedan hacerlo en distintos canales, ya sean telefónicos o a través de internet, y que sea el mismo transportador el que se encargue de establecer ese mecanismo para poder resguardar, como decía antes, la seguridad en este traspaso. Sobre que se haga solo entre personas naturales, también lo que se busca es lo mismo, reducir las posibilidades de un mercado negro y de que una empresa se ponga a comprar pasajes de distintas personas y después lo revenda más caro. Esto sobre todo se evidenciaba en Perú en épocas de fiesta, de fin de año, Navidad, se empezaban empresas que compraban todos estos pasajes y después a través de distintos nombres después los vendían. Sobre la posibilidad de endosar 3 pasajes al año por cada transportador, en general, en este minuto en Chile, en este caso serían 9 pasajes al año con los 3 grandes operadores que hay. Efectivamente, se buscó por lo mismo, de a poco, que exista el derecho, que antes no estaba, de poder endosar, pero que existan ciertos resguardos para evitar el mercado negro. Lo mismo con respecto a que sean entre personas naturales. Y finalmente se establece específicamente que el endoso no podrá en ningún caso efectuarse con fines de lucro como actividad comercial o habitual, como parte también del proyecto. Y sobre el retracto, es una indicación que ingresó por parte en la Cámara de Diputados, también que dice que el retracto podrá ejercerse 24 horas posterior a la compra, siempre y cuando el billete de pasaje haya sido adquirido con más de 7 días de anticipación, y esto principalmente viene de la experiencia comparada con Estados Unidos, Brasil, creemos que son los países donde se regulan este tipo de derecho a retracto, tienen ese tipo de condiciones. Por lo mismo, y en caso de avanzar en una mayor en ampliar este derecho, efectivamente nosotros estamos dispuestos a analizarlo, pero siempre teniendo en cuenta cuál va a ser el impacto regulatorio en las tarifas que acceden los pasajeros y cómo impacta también en la tarifa promedio de los pasajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Le pido ahí si nos puede hacer llegar también por escrito alguna de las observaciones y aportes que ha realizado hoy día. ¿Se ofrece la palabra? Letelier. Gracias, presidente. Yo propondría lo siguiente. Primero, tener una petición a la Biblioteca del Congreso que nos haga un poco de legislación comparada. Sí, a ver cómo qué está ocurriendo realmente en los países, tanto respecto al endoso versus lo que es el retracto. En el retracto es evidente que hay que establecer, y creo que lo que propone don Hernán Calderón es útil, fijar temas de plazos, porque si uno compra 6 meses antes y se retracta 1 mes después de comprar, no debería afectar en nada a la industria.
el que esté retractándose un día antes del vuelo evidentemente va a tener un impacto indirecto en los precios de los pasajes para los otros, no para ese consumidor, sino para los otros, porque a diferencia de otros productos, uno compra este producto y tiene una fecha de uso. Y punto, es así. Eso, la diferencia de otros bienes no es algo que uno pueda devolver así tan simplemente, porque la devolución una hora antes deja el asiento vacío, la industria va a cubrir sus costos aumentándole los pasajes, los precios del pasaje a otros. Y esto a la vez es una industria donde la diferenciación de los precios de los pasajes, a mi juicio, es demasiado brutal. Parece una ISAPRE, esto, con todo tipo de planes, la tarifa yankee, las tarifas estas, es una situación que a mí me gustaría que en algún momento se regulara aquello, porque es bien espantoso que hayan más de 5 tarifas de un pasaje en un mismo vuelo, y eso con diferencias muy grandes, pero esa es harina de otro costal. Entiendo a la vez, por tanto, en temas retractos creo que hay espacios para perfeccionar la norma, sin duda. Deberíamos explorar cómo hacerlo. Respecto al endoso, yo quiero entender qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Don Martín habló abiertamente del mercado negro, mercado paralelo. Yo creo que eso no lo queremos. Yo creo que eso es algo que existe en otros países y ese es malo. No es algo que yo por lo menos voy a facilitar ni incentivar. Pero el que uno pueda en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, y esto va a depender del tipo de tarifa, ver si queremos la flexibilidad de tarifas o no, porque las tarifas baratas tienen que ver con que tienen menos flexibilidad, pero en el endoso la pregunta es, si yo le paso mi pasaje para que vuele otra persona ese mismo día en mi lugar, ese es un tipo de endoso. Y eso no debería ser objetado si es que no estamos hablando de un proceso comercial de por medio de otra naturaleza. Y lo otro es, ¿qué pasa si uno no puede volar? Yo no quiero usar, no sé si el concepto de endoso, pero mire, por X motivo me quebré la pierna y no puedo volar. Y sé X tiempos antes y quiero que me reembolsen o que me den otro pasaje. Yo creo que eso es una parte de regulación. No sé si eso es propiamente tal endoso. No es retracto propiamente tal. No sé. Porque es una situación de situaciones fortuitas que se generan. Sí quiero decir que las empresas, y yo me sumo plenamente a lo que dice don Hernán, hay empresas que han cancelado vuelos producto de la pandemia y le devuelven un valor de pasaje menor al costo del uso de ese tramo de pasaje. Es una situación bien escandalosa. Gente que quedó abandonada en Chile, voy a decir, tenían que volver a sus países de origen y la empresa les devolvía un valor menor a lo que cuesta volar a sus países de origen. Bien brutal. Yo creo que es bueno avanzar en esto. El tema del endoso a mí me preocupa de cómo juega con los precios de las tarifas. No para el mismo vuelo, sino si que uno no proyecta su uso después. Es una parte que no sé si cabe dentro del concepto del endoso o no. Entonces, quiero tratar de entender si yo tengo un vuelo, no quiero volar este domingo, quiero volar a otro, ¿qué derecho tengo yo de cambio? ¿Hasta qué plazo tengo derecho de cambio? O sea, creo que es un tercer elemento que no es propiamente tal un endoso. Gracias. Muchas gracias, senador. La ministra está solicitando la palabra, ministra. Sí, gracias, presidenta. Sí, efectivamente son situaciones distintas. Si uno quiere cambiar el pasaje, y a eso me refería, que hay pasajes que tienen más flexibilidad y otras menos. Mientras, por razones obvias, mientras más barato el pasaje, menos flexibilidad tiene. Así que el endoso viene también a reparar eso, a agregarle un valor a esos pasajes de muy bajo costo que se puedan transferir a otra persona cuando uno no va a hacer el viaje. Pero efectivamente es distinto
un endoso que uno transfiere a otra persona que comprar un pasaje y después decidir que no va a viajar, en que puede pedir eventualmente, dependiendo del tiempo de anticipación, devolución o no, o puede transferirlo a algunas personas. Yo creo que son situaciones distintas y que están en el marco de los derechos de los pasajeros. Lo que importa acá es que los pasajeros sepan en qué condiciones son las que se asocian al pasaje que compró. Creo que eso es un problema bien importante. Hay poca información y por eso nosotros hemos hecho en la HAC los comparadores, por ejemplo, con un código QR que está en todos los counters para acceder a saber los derechos de los pasajeros. Creo que ahí hay un vacío. Así que creo que es importante mantener ese equilibrio y, por supuesto, que los pasajeros tengan opciones, que sea lo más flexible posible dentro de aquello que no afecte esta posibilidad de bajas tarifas. Las tarifas tienen un modelo que es bien dinámico, son modelos bien sofisticados de asignación de los tarifas y de los cupos. O sea, el pasaje no vendido o no ocupado, digamos, afecta después la proyección de tarifas futuras también. Así que por eso lo que estamos tratando es que los pasajes vendidos realmente se usen y que no afecten la proyección de precio por no utilización, que es bien directa en las tarifas. Gracias, ministra. Senador Navarro. Gracias, presidenta. Creo que hay que tener en cuenta cualquier referencia que hagamos al 2021. Uno ve la fila de aviones estacionados. Estamos en un periodo especial, por tanto, hoy día no es el mercado funcionando de manera normal, No. porque ha variado y esto es transitorio. En 2018, las principales quejas de los pasajeros decían relación con la cancelación de vuelo y el equipaje. Y respecto al tema del endoso o el retracto, la verdad es que esta industria, que cuando estaba concentrada en dos, era tremendamente abusiva, y con poca fiscalización por los derechos del pasajero. De hecho, hoy día en el aeropuerto internacional licitado, nadie puede dejar ni siquiera pasajeros, te multan, entonces hay que meterse a los estacionamientos, que son otro negocio de la concesionaria, obligadamente. O sea, tú no puedes pasar a dejar un pasajero y después irte inmediatamente, sino que tienes que estacionarte y pagar el derecho de estacionamiento, porque siempre, bueno. Pero quiero llevar la atención, ¿cuál es la entidad que fiscaliza? ¿Dónde reclama un pasajero cuando es objeto de un abuso o siente que sufre un abuso, aunque esté equivocado? ¿Dónde va a reclamar dentro del aeropuerto? ¿A qué autoridad se dirige? Porque CERNAC son los derechos del consumidor. Estamos hablando de que es re difícil, una vez que ha pasado uno la barrera y el escáner y la revisión, si tiene un problema, reclamar. Yo creo que aquí falta más fiscalización, va a volver la normalidad y van a volver los problemas que sabemos. La cancelación de vuelos que hacen perder tiempo, hacen perder negocio, causan detrimento que no están abordados. Cuando alguien, la empresa cancela un vuelo, yo he estado días enteros porque se han cancelado 1, 2, 3 vuelos. ¿Qué pasa en esos casos? Porque la capacidad de un pasajero individual de enfrentar a LAN Chile, a Sky, es mínima. Claramente aquí tenemos un problema de fondo, que es la autoridad que regula y debe regular aquello. Creo que el tema de los tiempos de devolución de los dineros debería ser abordado. Yo espero revisar el proyecto en particular, ver qué indicaciones se pueden hacer, pero esto es una oportunidad para avanzar en proteger los derechos de los pasajeros, que en mi opinión y mi sensación, y la sensación térmica de la gente en el aeropuerto, porque adivinen a quién le reclama a la gente en el aeropuerto cuando tiene problemas. Primero no saben dónde es. Entonces, a la primero que tenga cara de autoridad, se acercan y le reclaman, porque no hay ninguna claridad sobre a quién reclamarle. Y yo quiero decir que LAN Chile era tremendamente abusivo en 2018, cuando eran monopolio, cuando Sky era más pequeño. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle a la ministra y a Martín Maquena, ¿ustedes esperan que el mercado aeronáutico se regule solo? Porque
para viajar en un bus de Concepción a Santiago, yo puedo volver el pasaje en 4 horas antes. Y lo puedo endosar, puede viajar cualquiera persona. Y son 4 horas de devolución para que te lo hagan. Y hay una tremenda diferencia entonces dentro de las condiciones terrestres o aéreas. Yo creo que esta es una industria súper protegida, poco fiscalizada. Las tasas de embarque para don Martín Maquena, y también para Hernán Calderón, que nos cuente las tasas de embarque. Durante años se devolvían los pasajes, pero las tasas de embarque no. Entonces esto sumaba millones de dólares. ¿Y dónde está la autoridad fiscalizadora? En ninguna parte. En ninguna parte. En Chile no era fiscalizado. Y claro, bueno, tenía un dueño particular. Yo me gustaría que nos aclarara quién va a fiscalizar lo que logre salir de este proyecto de ley. ¿Quién lo va a fiscalizar? ¿Quién va a poder reclamar? ¿Cuáles son las sanciones que arriesga la empresa si no cumple? Tengo reclamos de gente que ha tardado más de un año en que le devuelvan su pasaje al extranjero por millones de pesos, millones, 3, 4, 5 millones. Y la empresa tiene esta plata durante un año a su servicio. Y yo siento que se les prohíbe que la pongan a depósito rentable, porque después te devuelven exactamente lo que tenías. Es posible pedir, ministra o Martín, de que si te tienen la plata un año y medio, te devuelvan con el IPC al menos, reajustado el pasaje, porque retuvieron tu dinero de manera absolutamente abusiva durante todo ese tiempo. Entonces, yo, aprovechando que está la ministra y está la Junta Aeronáutica Civil, que me digan cómo funciona la fiscalización, por qué no hay lugares de reclamo en el aeropuerto, y yo tengo después de escuchar a la ministra de que el mercado se va a autorregular, de que pueden afectar los pasajes vacíos. El problema es que hay poca competencia. Afortunadamente llegó JetMar, como llegó WOM, porque las compañías eran tremendamente abusivas, y cuando hay más competencia, bueno, se produce este efecto. Pero la pregunta, Hernán, ¿qué línea va a entrar al mercado aéreo en lo que viene? O sea, cuando el tema de o sea, para lo que viene, las líneas están de bajo uso de sus máquinas, están en graves problemas económicos, renegociando todo, y uno diría si hay temor o no a regular los productos de la condición económica que están. Yo creo que este es un momento para fijar derechos del pasajero en su conjunto, independientemente de las ayudas que el Estado puede hacer para la sobrevivencia de la línea aérea. Pero yo recuerdo acciones muy abusivas de las líneas aéreas cuando no había alternativa. Hoy día están en un problema, requieren el apoyo del Estado, y como decía la ministra, yo tomo el avión en Concepción y el 90% de los pasajeros son trabajadores que van al norte a trabajar en las empresas del cobre, el 90%, todo con su mochilita, hoy. Y esto irá a ir incidido en la calidad de atención, pero ha ido variando la calidad de atención, y a quien yo le pregunto, esa calidad de atención ha disminuido, no es que haya aumentado, esa es la sensación. Yo espero poder hacer indicación a este proyecto y profundizar el debate, Presidenta. Hace unos años me tocó presidir esta comisión, hicimos una sesión especial, invitamos a la Junta Aeronáutica Civil, a CONADECU, a CERNAC, LATAM, Sky, JetMar, Asociación Chilena de Línea Aérea, a IATA, a la DGAC y a la TOF. También invitamos a los trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil, que también son parte del sistema y del proceso. Yo no sé si vamos a tener oportunidad de tener otros invitados, más audiencias públicas, para poder escuchar otras opiniones. Y en particular me interesa escuchar la opinión más que de la Asociación Chilena, no sé si JetMar está en esa, pero poder escuchar a los 3 actores aéreos que hay en Chile directamente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador Navarro. Ahí les voy a pedir a los senadores que nos hagan llegar efectivamente qué potenciales invitados podemos tener para las audiencias sobre la discusión de este proyecto de ley. Lo que yo les quiero sugerir es tratemos de avanzar, de sacarlo. O sea, los temas son endoso, reembolso y derecho a retracto. Entonces, ¿cómo podemos ajustar? Porque evidentemente tenemos que tener equilibrio. El mercado, o sea, el número de pasajeros aéreos de tránsito aéreo en Chile se ha incrementado significativamente. Estoy hablando de épocas normales,
pero es hoy día nuestra principal vía de conectividad. Sobre todo trabajadores, lo señalan ahora, de Concepción a las zonas mineras. Nosotros, como zona austral, recepcionamos mucho trabajador en materia de construcción, el tema de la acuicultura. O sea, nos movilizamos muchos chilenos y chilenas por esa vía, pero claramente hay espacios de abuso. O sea, empezamos a hablar de endoso y reembolso y terminamos con una serie de situaciones, incluso yo diría que testimonios. O sea, personas enfermas que tienen que comprar 2 asientos por el tema del espacio. Hoy día en un mismo avión, tarifas significativamente distintas. Yo también tengo que viajar por trabajo. Ahora hay una primera clase que a mí no deja de hacerme ruido, pero el mismo avión es solo una cortina. Pero bueno, son cosas que se están dando y veamos qué es lo que podemos. Yo creo que el tema del endoso es un tema bien sensible, aun cuando pueda parecer muy acotado. Veamos las condiciones del reembolso y el derecho a retracto. Me parece que es importante, me parece que esos son los ejes. Entonces, pedirle a los colegas que envíen ahí, nos sugieran a quienes más podemos invitar. Yo quiero darle un espacio a esta discusión, por supuesto que más de una sesión. Quiero tomar el acuerdo, la sugerencia que nos hacía el senador Letelier. Yo creo que un análisis, un informe de legislación comparada es más que pertinente. Vamos a pedir a la biblioteca que también lo pueda exponer. Así que en virtud de eso vamos a ir configurando las sesiones en esta materia. Gracias, Raimundo. Senador García Huidobro. Gracias, presidente, perdón el atraso. Saludar a la ministra, a Juan Carlos, a mi tocayo Alejandro, a Juan Pablo, a Martín, y a nuestro equipo, a Diego y a mí. Y también a Hernán Calderón, qué bueno que tenerlo aquí, gusto en verlo. Sí, yo llegué un poco tarde a esta discusión, pero sin duda, este es un tema que se ha tratado durante mucho tiempo. La pregunta que yo quiero hacer es si efectivamente una legislación de esta característica, ¿qué va a pasar con lo que significan los pasajes al exterior? Porque me interesaría mucho si pudiéramos pedir a la biblioteca una legislación comparada respecto a lo que ocurre en otros países. Porque la gran duda, y yo recuerdo, Alejandro, que cuando tuvimos hace años atrás justamente un ajuste en lo que es esta legislación, la gran duda que existía es que si iban a subir o no subir los pasajes. Porque de alguna manera el problema era económico y que de alguna forma podía significar que la línea aérea subiera los pasajes y por lo tanto estuviéramos en el fondo, la intención es buena, pero en el fondo el hecho de aplicarlo realmente entramos en una situación muy, muy compleja. Es decir, porque muchas veces hemos visto que hoy día, por ejemplo, viajar en avión es más barato que en bus, en muchos casos. Y eso está pasando, y las ofertas que hay obviamente es porque no hay mayor demanda. Entonces hoy día muchas veces puede salir inclusive el costo del aeropuerto mayor a lo que paga una persona. Pero eso no va a ser de aquí para adelante. Esperemos que la pandemia pase y sin duda que la situación va a cambiar. Y por lo tanto, yo creo que sería importante si pudiéramos pedir una legislación comparada, ver efectivamente qué está pasando en otras partes del mundo con legislaciones que a lo mejor se asemejan a la intencionalidad que tiene este proyecto. Así que eso quería solicitarle. Y aprovecharme, presidenta, y lo hablamos con el anterior presidente, Juan Pablo, está esperando aquí un proyecto de todo el tema de las carreras clandestinas. Y creo que está en esta comisión. Yo no sé si pudiéramos también empezar a trabajar en ese punto, porque a mí me ha llegado en mi región y a todos ustedes, me imagino, les está pasando lo mismo, que se están utilizando justamente, inclusive a la hora del toque de queda, están haciendo carreras clandestinas. Es decir, es una situación bastante complicada y que ojalá pudiéramos abordarla lo antes posible. Gracias, presidente. Gracias, senador García Huidobro. Vamos a ver el tema del proyecto que usted plantea. La solicitud con la biblioteca ya está en curso. Ahí Raimundo nos va a traer una legislación, el análisis de comparado. Así que, gracias. Se ofrece la palabra. Presidenta. Y Hernán. La ministra. Sí,
Presidenta, solamente respecto a las inquietudes del senador Navarro sobre la fiscalización, son distintas las instancias. Aquí hay parte de la fiscalización que es de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que se preocupa del cumplimiento de los requisitos de las operaciones aeronáuticas y la seguridad de los vuelos. La Junta de Aeronáutica Civil se preocupa principalmente de los derechos de los pasajeros y da los canales de reclamo, que son los canales propios de cualquier reclamo de un consumidor, y va, por ejemplo, a CERNAC como una de las instancias donde se recolecta esta información. Así que nosotros lo que hacemos en CAC es facilitar ese canal y darle orientación a los pasajeros cuando necesitan tener más antecedentes. Muchas gracias. Hernán Calderón y luego el senador Navarro. Señora Presidenta y señores senadores, hay que considerar algunos aspectos. Aquí no hay riesgo para la industria con el endoso. No tiene ningún riesgo una industria donde hay un endoso, porque lo que está haciendo es asegurar que va a haber un pasajero que va a ocupar el asiento que se adquirió por otra persona. Por lo tanto, riesgo de subirlo. No, si el único riesgo que hay es que esa persona, y claramente a lo mejor si las industrias están pensando que esto va a subir los pasajes, es porque tienen considerado un porcentaje de personas que no ocupa el vuelo y se quedan con el dinero de ellos. Ese es el punto. Porque esa es la verdad que es lo que está sucediendo. El que no ocupó el vuelo y no lo puede endosar, la compañía se quedó con la plata, pues. Entonces, si es eso lo que estamos protegiendo, creo que estamos equivocados. En segundo lugar, el derecho a retracto. ¿Cuál es la condición del derecho a retracto? Que yo me retracte me arrepienta de hacer el vuelo. Señores, si tenemos una industria protegida con la sobreventa de pasajes, o no hemos visto en los aeropuertos cuando se produce el problema que llegaron todos los pasajeros y quedó un número de pasajeros abajo en el vuelo, porque había una sobreventa y tuvieron que esperar otro vuelo para poder hacerlo. Bueno, la industria está protegida de cualquier evento en que la persona no pueda viajar o endosarlo. Por lo tanto, yo creo, señores, si estamos protegiendo una industria para que se enriquezca porque los pasajeros no pudieron endosar el vuelo, hagámoslo, pero digámoslo con claridad, porque estamos protegiendo una industria que ha sido abusiva. Ese es el problema. Y parece que consideramos de que el abuso es lo normal, y eso no puede ser. Por lo tanto, creo que tenemos que considerar este aspecto. La industria necesita regulación. No puede ser que una industria no tenga límite de sobreventa. ¿Cuál es el límite de la sobreventa? ¿Cuántas veces vende el asiento al final? Y después viene de que cuál es el pasajero que acepta una compensación para no subirse al vuelo, porque le están ofreciendo en la puerta de embarque, le están ofreciendo para que no vuele, para que no quede porque todos consideran que tienen el derecho a volar. Entonces, claramente estamos protegiendo una industria que es abusiva y tenemos que considerar estos aspectos. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Hernán. Senador Navarro. Sí, Presidenta, yo quisiera que la Comisión pudiera oficiar a CERNAC para que nos pudieran enviar la información de los mayores reclamos en los últimos 10 años, para que tengamos una radiografía más amplia de los diferentes PICs de la industria aérea, desde 2010 a la fecha, para saber cuáles son las áreas de reclamo y especialmente aquellos que tuvieron resolución por parte de la industria, no solo, digamos, estampar el reclamo. Y del mismo modo, será la que hacer. ¿Quién ve el tema de las tasas de embarque para saber exactamente cómo se ha comportado el pago de las tasas de embarque en la devolución cuando hay cuando hay devolución de pasaje y no se usa el vuelo y se devuelven los pasajes? Porque ya estaba incorporado en el pasaje las tasas de embarque. Si eso quedó en algún fondo, si hay derecho a exigirla, no importa el monto, pero saber exactamente qué ha pasado con las tasas de embarque en los últimos 10 años, especialmente con
aquella devolución de pasaje que se hizo estrictamente en el ámbito del vuelo, no así de la tasa de embarque. A ver si la autoridad económica nos puede, entiendo que es la DGAC, ¿no?, quien recolecta las plata de las tasas de embarque, la Dirección General de la Náutica Civil. Así es. Gracias, senador Navarro. Vamos a Por tanto, oficiarle. entonces vamos a registrar la solicitud. Gracias. Y a la Martín DGAC Maquén. también, sobre las tasas de embarque. Son dos oficios entonces. Ya. Se toma el acuerdo entonces. Oficial a CERNAC y a la DGAC. Martín había solicitado la palabra. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Quería contextualizar sobre el proyecto Proconsumidor, que en este minuto se encuentra en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y trata bastantes temas de modificaciones al Código Aeronáutico con respecto a los derechos de los pasajeros. Y en esos, algunos que quiero repasar, voy a poder contestar algunas de las preguntas del senador Navarro. Bueno, el proyecto trata de temas de información de los pasajeros, en el fondo de cómo es la forma en que las líneas aéreas deben entregar la información a los pasajeros. También y propone un reglamento que tendría que establecer la Junta Aeronáutica Civil respecto a la forma de comunicación de los derechos de los pasajeros. Por otro lado, trata los temas de prestaciones en casos de retraso y cancelaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con las noches de alojamiento en caso de algunos retrasos que sean por causa del operador, y que en general son temas que ya se habían modificado el año 2015 en una primera ley Proconsumidor, que es la que creo que recuerdan algunos senadores haber discutido, y ahora se están volviendo a tomar y fortaleciendo aún más los derechos de los pasajeros con respecto a las prestaciones. Relativo a la devolución de los derechos de embarque, en esa última modificación en el año 2015 se estableció los derechos de embarque, que son lo que uno conoce como las tasas de embarque también, es lo que se estableció el derecho al pasajero a exigir la devolución de esos derechos al operador en caso que éste no lo hiciera automáticamente. Y lo que hace la nueva modificación del proyecto que está del proyecto que les digo que está en tercer trámite es entregar la obligación al operador de devolver esas tasas de manera automática sin la solicitud del pasajero. ¿Ya? Y también también trata sobre la posibilidad de usar el pasaje por tramo, es decir, si yo tengo un pasaje Santiago-Concepción-Santiago y no uso el Santiago-Concepción porque me fui antes, me fui en auto por alguna razón y quiero igual usar mi pasaje de vuelta de Concepción a Santiago, poder utilizarlo. Eso también viene en el caso de los vuelos nacionales en este proyecto Proconsumidor. Pues, también temas de resguardos con menores de pasajeros, o sea, menores de edad que viajan como pasajeros con su familia, que se procure que siempre queden sentados con su adulto acompañante, que no tengan que pagar adicionalmente por eso. Y por último, un tema que trataba el senador Letelier respecto a qué pasa cuando a veces no se puede viajar por alguna razón médica. Se establece en este proyecto la posibilidad de solicitar un reembolso o una postergación del pasaje con la presentación de un certificado médico con cierta anticipación en el cual el médico establezca las razones por las cuales el pasajero no puede viajar, y presentando ese certificado a la línea aérea, el pasajero podría solicitar una devolución o postergación de su viaje. Todo esto en materia está tratado en este proyecto que, como les digo, está en tercer trámite constitucional en este minuto. Muchas gracias, Martín. Y fue largamente tratado, en la Comisión de Economía durante todo el año 2020. Y ahí hay mucha información respecto a ese debate en el cual asistieron las asociaciones de consumidores y el CERNAC también. Presidenta. Muchas gracias. Entonces, para la próxima sesión vamos a continuar con los invitados y con la discusión de este proyecto de ley. Senador Letelier.
Sí, es que quería comentar, como hay este otro proyecto que se está discutiendo, deberíamos tener a la vista para tener una visión más integral y no estar haciendo esto por salami, por parte. Tener una visión en general cuáles son los derechos de los consumidores en diferentes ámbitos. Que si vemos este proyecto separado de lo otro que nos está comentando Martín, va a ser más complejo. Por lo menos para tenerlo a la vista. ¿Ese proyecto ya salió a la Cámara o no? No lo sé. Está en tercer trámite. Está en tercer trámite en la Cámara. Sí. Vamos a tener a la vista cómo está. Probablemente vaya mixta si está en tercer trámite. Exacto. Más probable. Pero ahí veamos que pudiéramos tener ahí una breve exposición de los alcances y cómo se cruza con estas iniciativas. Sí, y lo otro, presidente, que quería solicitar a la biblioteca, porque aquí ha salido varias veces el tema de la tasa de embarque y seguro. Yo entiendo que quien cobra eso formalmente no es la línea aérea, es un problema con la concesionaria. Y que es ahí a donde tenemos que probablemente meter algo adicional en esto. No sé si en la ley que está en la Cámara o en esta, pero ahí es bien difícil que le reclamemos, ahora entiendo, pero debería haber alguna fórmula que la línea aérea le devuelva al pasajero, porque uno le paga a la línea aérea la tasa de embarque, y que la concesionaria tenga la obligación de devolverle esos costes a las líneas aéreas o rebajarles de lo que pagan. Pero ahí el que no debe salir perdiendo el consumidor. El consumidor pagó algo y no fue utilizado. Igual el seguro no sé cómo opera, ahí es donde Hernán quizás nos pueda precisar más. Pero sería bueno ver si hay legislación también comparada en esta materia cómo opera la tasa de embarque, si se devuelven o no a los pasajeros. Los seguros, reitero, no sé cómo opera. Y lo otro es en el estudio de legislación comparada, ver este tema que planteaba don Hernán Calderón, esto de que las líneas aéreas tienen derecho sobre vender cupo, eso cómo opera en otros países. Creo que sería bueno tenerlo a la vista. Quizás es que no hay parámetros en otros países, o hay parámetros, sería bueno saberlo. Muchas gracias, senador Letelier. Raimundo, le voy a dar la palabra a ver si es viable tener información pronto, la próxima semana, o requiere más tiempo. Estimada Presidenta, buenos días. Nuestros colegas James Wilkins y Guido Williams elaboraron en el 2019 un documento sobre legislación comparada en esta materia, el cual yo creo que podría estar actualizado. El informe ya fue solicitado, ya fue ingresado dentro de nuestro sistema de flujo de pedido, y vamos a ampliar el tema de regulación de derechos y obligaciones sobre el tema de tasas de embarque, y además incluir lo que encontremos sobre regulación de sobreventa de pasajes. Pero en concreto, le puedo decir que probablemente para la próxima sesión podemos tener ya un informe de experiencia comparada, actualizando el que ya existe. Ok. Entonces vamos a empezar con la Biblioteca del Congreso Nacional la próxima semana. Entonces hay más palabras para continuar con el debate de este proyecto de ley. Ya estamos en la orden del día, pasada la hora. Les quiero agradecer por el tiempo, ministra. Nos encontramos la próxima semana. Martín, también a todos quienes nos han acompañado. Hernán Calderón queda cordialmente invitado a participar de las sesiones ahí en este punto, y esperamos también contar con sus aportes. Así que tengan un buen día y nos encontramos ya la próxima semana. Habiéndose cumplido con esta sesión, esta se cierra. Gracias. Gracias. Presidenta.